que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este día con un tema muy bonito para nosotros, los miembros del Poder Judicial del Estado, porque estamos presentando el libro Historia del Poder Judicial de Nuevo León, un esfuerzo que ha hecho el consejero Francisco Javier Gutiérrez Villarreal para recopilar todo lo que ha sido nuestra institución en breves páginas, porque realmente es tanto que tiene que hacerse un gran esfuerzo de síntesis para lograrlo, y le damos la bienvenida al consejero por acompañarnos en esta ocasión. Muchísimas gracias, consejero. Muy amable, licenciado, a las órdenes. Bueno, vamos a comenzar hablando de este tema, y me parece que es un tema muy interesante porque anteriormente ya habíamos comentado algunas cuestiones del Poder Judicial de modo muy somero, pero ahora ya tenemos una compilación que usted ha realizado de la historia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Un esfuerzo porque tenemos muy buenos cronistas en Nuevo León, tenemos excelentes libros de la historia de Nuevo León, pero ahora ya sale nuestro propio libro del Poder Judicial del Estado y pues, realmente representa un gran esfuerzo por esta recopilación de información. ¿Qué tanto o cómo fue el proceso que usted tuvo que hacer para lograr esto? En realidad, licenciado, es un asunto muy interesante porque nos pone a investigar parte de la historia de Nuevo León, porque el Poder Judicial está en la historia de Nuevo León. En una reunión del Consejo de la Judicatura se me invitó a investigar sobre este tema, lo cual acepté de buen grado y pensé que era una tarea más sencilla, y en realidad es una tarea muy apasionante, pero muy amplia, muy vasta. Tuvimos que acudir a los archivos del Estado de Nuevo León, a los archivos del Poder Judicial, a los archivos de la Iglesia del municipio de Monterrey, para poder recopilar alguna información y acercarnos a la historia del Poder Judicial, que es la historia del Poder Judicial de la colonia a nuestros días, que viene siendo la historia del hombre que juzga a sus semejantes, que es una tarea, además de honrosa, es una tarea sumamente difícil, porque es una tarea donde entrañan pasiones, angustias, desesperación y también ilusiones. Y establecer la sentencia, hacer justicia, es una decisión muy importante para la tranquilidad de la sociedad. Por ello, cuando nos pusimos a investigar sobre el tema, nos apasionaba cada vez más. Pensábamos que lo terminaríamos en un breve tiempo y nos llevó casi un año terminar la investigación y escribir, concretar los temas. Una de las cosas que yo estimo fundamentales para la historia de Nuevo León es el hecho que el primer juicio político que hubo en este país se lo hicieron a Luis Carvajal y de la Cueva, que era un soldado portugués con apoyo del gobierno español, que vino a crear el nuevo Reino de León. A él le debemos el nombre de Nuevo León. Este soldado portugués que tuvo la concepción de venir a fundar Nuevo León, le dieron una concesión de 200 millas marítimas, náuticas, que comprendía desde Tampico hasta Houston y casi hasta Chihuahua. Ese era el nuevo Reino de León. Entonces eran unas vastas territorios mayores quizás que los de la España, y cuando Diego Carvajal y de la Cueva estaba fundando Nuevo León, le hicieron un juicio político porque quizás los límites del nuevo Reino de León pegaban con los de Guadalajara o los de Chihuahua, y tuvieron algunos temores, y como tenía ascendencia judía, le hicieron el juicio político, pero a través no de las leyes españolas, la ley de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, sino le aplicaron leyes privativas, injustas, arbitrarias, que no eran las leyes de Indias, sino que eran
o las leyes anteriores a esta, sino que eran las leyes de la Inquisición. Lo detuvieron, lo apresaron, no le encontraron delito, además era inimputable según las leyes de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio de 1200 y pico de España que estaban en vigor, y a él nomás lo condenaron a que anduviera con una vela, que caminara en algunos lugares, y lo desterraron de la Nueva España, pero a su hermana, que era judía, practicante, esa la quemaron y le aplicaron tormentos. Aquí lo importante del tema es que esa sentencia la sacó el maestro Israel Cavazos de los archivos en México y la tenemos en el libro, y que es importante verla porque es el primer antecedente de una sentencia judicial a un funcionario público en calidad de gobernador. Pues muy bien, y la verdad es que, bueno, ahí parte la historia de Nuevo León. Después viene Diego de Montemayor, que también tuvo sus problemitas, vamos a decirlo, tuvo sus juicios también dentro de esa aplicación de la ley que se da, porque la verdad, el poder judicial, llamándose poder judicial, o que se ejercía por los jueces o los alcaldes mayores, o el funcionario que en aquel momento estaba, siempre ha sido parte de la vida de una sociedad, el que tiene que imponer la justicia, imponer las reglas, imponer las sanciones. Y en este caso vemos que el libro parte precisamente de lo que empezamos a hacer nosotros como Estado, así es. Sí, en realidad el Papa lanza una bula para dividir lo que era de España y lo que era de Portugal, y establece que como la reina Isabel la Católica y los reyes de España invirtieron no como Estado, sino como personas, se determinó que el América pertenecía a ellos en lo personal, no a la monarquía. Entonces, esa diferenciación aparentemente muy sutil les daba la facultad a los reyes de España para que a título personal y en su calidad de soberanos establecieran normas que regulaban la vida en sociedad. Los reyes de España, por su catolicismo y su buena fe, dicho con mucha... Con comillas. Con comillas, sí se preocupaban por los indios, porque ellos lo que querían era cristianizarlos. Pero las leyes que hicieron, las leyes de las Indias, en realidad no tuvieron vigencia, porque había encomenderos que le decían: tú puedes tomar 100 indios, los haces cristianos y que te ayuden en el campo, y en realidad era una esclavitud a la que se sometían. Y esas leyes de Indias tan importantes, tan benévolas, no se aplicaban, porque pues los reyes de España estaban muy lejos, y aquí era el virrey, y había una real audiencia. La real audiencia era como la Suprema Corte de Justicia actual, pero esa la presidía el virrey, con 4 magistrados o llamados oidores, y ellos eran el máximo tribunal. Pero cuando ya se crearon cabildos y ayuntamientos, para los casos menores, el que juzgaba era el alcalde menor, y luego había un alcalde mayor, y luego el gobernador. Casos menores, el alcalde menor; casos mayores, el alcalde mayor; y ya más delicados, el gobernador con sus magistrados u oidores. Y si el interés del negocio era muy alto, se iba a la real audiencia que presidía el virrey. Y si había una especie de apelación que podían ver, cuando era de mucha importancia, el propio rey con sus asesores jurídicos. Pero siempre los reyes españoles y las audiencias siempre se fijaban en un procedimiento y lo escribían. Esa era una determinación que se tomaba, dejar fundamentados los juicios, los escritos. Pues ahí está la sentencia donde juzgaron a Luis Carvajal y de la Cueva y a su hermana, y hay una sentencia que está en los archivos nacionales de la Inquisición. Y la Inquisición pues fueron normas jurídicas creadas por el gobierno español con el apoyo de la Iglesia, que realmente eran injustas, arbitrarias y crueles, y que se utilizaban muchas veces políticamente.
La Inquisición, todo el mundo cree que es una institución española y no la es. Es una institución italiana. Allá por el 1200 y pico se creó en Italia y pasó a otros países, pero en realidad donde tuvo fuerza, enorme fuerza y poder religioso y político fue en España y luego en la Nueva España. ¿Por qué? Porque los reyes eran muy cuidadosos o eran muy temerosos del judaísmo y de los mahometanos, pues hasta expulsaron a los árabes y luego también expulsaron a los judíos de España. Entonces, por eso se creó la Inquisición en España y se la trajeron a México y a Perú, porque hubo nada más 3 audiencias, reales audiencias importantes. La de México, la de Perú, la de México es muy antigua, la de Perú es muy antigua, de 1500 y pico, y la de Argentina hasta 1712 o 22 por ahí, que realizaban las funciones de juzgar en esos lugares. Y bueno, en ese tiempo el país que dominaba el mundo era España. Así sí. Tenía los grandes ejércitos, estaba en boga, bueno, tenía grandes capitales y precisamente era el que hacía valer la ley del catolicismo, ¿no? En este caso. Claro. Precisamente en esa diferencia usted se basa para iniciar el libro. Veo que pone ahí la frase Humboldt donde establecía la gran diferenciación que hacía entre indios, españoles y criollos y demás, y que decía que México era el país de las desigualdades, una situación que en aquel tiempo pues para aplicar la ley era muy pues sí, como todos sabemos, difícil. El barón de Humboldt estuvo en México y él estudió mucho las cosas de tipo social y decía que el indio mexicano era noble, bueno, melancólico y que era muy tranquilo, pero que cuando pasaba la violencia, que ni los indios del Perú, ni ningunos indios de ninguna parte del mundo eran tan violentos como el indio mexicano. Sí, tenían refrenado sus impulsos, por llamarlo de una manera. Sí, sí. Pues y bueno, así. Y la historia refleja cómo después los indígenas cooperaron en la independencia, en la revolución y todo eso para nuestro país y lo que somos ahora. Vamos a hacer, si quiere, un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que tenemos una página electrónica en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León donde pueden encontrar nuestras publicaciones y esta es www.pjenl.gov.mx, además de otra información de nuestra institución que le puede ser útil en su vida diaria. Volvemos en un instante. Por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos muy contentos en el Poder Judicial del Estado por presentar el libro La historia del Poder Judicial de Nuevo León, un libro que refleja cómo ha surgido esta institución, cómo ha estado presente en toda la vida política independiente de nuestro México y aún antes, porque hay un antecedente muy importante en la época colonial, muy interesante también refiriendo a nuestra historia en particular del nuevo Reino de León, que ya tocamos en el primer corte, y ahora pues toca hablar un poquito porque bueno, es una gran información y que bueno, aquellos que quieran tener este libro, pues comuniquen con nosotros en los medios de comunicación que le daremos posteriormente. Y la verdad es que ya cuando México surge a la vida independiente, que tiene su constitución, que crea un poder judicial, es cuando todos los poderes judiciales se crean, los poderes judiciales estatales y el federal. Aquí realmente también hay una gran oportunidad para México para crecer dentro de esta institución. Sí, licenciado. En el año de 1820-21 tuvimos 2 o 3 o muchos, pero de Nuevo León o del norte del país, 2 o 3 gentes muy brillantes, como fue Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra y Ramos Arizpe de Coahuila, el primero de Nuevo León y el segundo de Coahuila. Ellos pertenecían a la iglesia y eran las gentes doctas, las gentes cultas, pero muy apegados a su tierra y a su población. Entonces ellos participaron grandemente en la creación de la primera Constitución mexicana.
Fray Servando y Ramos Arizpe lucharon mucho por tener una constitución, pero estos pensamientos, Fray Servando los traía de España y de Estados Unidos, de los enciclopedistas franceses y de los filósofos norteamericanos que crearon en 1776, creo que es la fecha, la Constitución de Estados Unidos. Y ahí se hablaba federalismo y centralismo. Fray Servando nunca fue centralista, fue un federalista a la mexicana. Y Fray Servando, con los antecedentes de la Constitución de Cádiz, con los antecedentes de la Constitución de Apatzingán de Morelos y con los estudios del ilustre jurista López Rayón, que no le han hecho mucha justicia, claro, porque era el creador de las normas jurídicas, era un abogado muy distinguido, se fue preparando la Constitución de 1824 con ese tipo de influencias, las ya mencionadas. Ajá. En la Constitución de 1824 se crea la Suprema Corte de Justicia de la Nación y platicamos en el libro, comentamos en el libro, que el presidente de la República le manda un oficio al presidente de la Suprema Corte y le dice que cuáles eran las leyes aplicables, porque teníamos Constitución, pero no teníamos Código Penal ni Código Civil, no teníamos nada. Y entonces... Estamos hablando de un tiempo que iniciaba la República. Sí, se iniciaba México, era el 1824 y entonces 1825. Sí. Entonces el presidente de la Corte dice, la Suprema Corte es propiamente un tribunal biforme. Biforme porque tiene una Constitución mexicana, pero se aplican las leyes españolas porque no había leyes. Sí. Entonces, mientras tanto. Sí, mientras tanto. Entonces, casi la Real Audiencia Española que existía en México sigue funcionando, pero ahora con mexicanos, con la Constitución mexicana, pero con leyes de origen español. Y esto pues fue cambiando hasta la Constitución de 1857 y todas las constituciones internas que tuvimos, la centralista, ya la Constitución del 47, la del 57 y todas las reformas jurídicas que se dieron, que establecer en nuestra Constitución leyes y un poder judicial es la posibilidad de un país de tener libertad. Porque nosotros investigamos que la Corte amparaba casi a los alcaldes, los defendía o los apoyaba porque los gobernadores o los ciudadanos recibían reclamaciones de cobro de impuestos excesivos, entonces se quejaban. Y entonces el mismo Poder Judicial, la Suprema Corte, lo que hacía es neutralizaba las leyes de los estados. Y el juicio de amparo se crea en forma muy especial. Era la ilusión de Crescencio Rejón, posteriormente de Mariano Otero, y se estableció en las leyes del 47. El acta de reforma. Sí, el acta de reformas, se estableció que el Poder Judicial Federal amparará a los mexicanos contra la violación a los derechos que otorga esta Constitución. Y resulta que gracias a un potosino, a un señor potosino que el gobernador de San Luis Potosí lo quería expulsar de San Luis, él va con su abogado y el abogado le dice, pues vamos a solicitar un amparo. Y van ante un juez de distrito de San Luis Potosí y le pide que lo ampare. Pero el juez de distrito estaba de vacaciones y estaba un secretario de un juzgado muy diligente, muy capaz, que dijo, pues yo lo que tengo que hacer es aplicar la ley. No hay ninguna ley especial más que la Constitución. Y si la Constitución dice que si hay una violación yo lo amparó el secretario del juzgado de distrito de San Luis Potosí. Y es la primera sentencia de amparo que se dicta en este país, que la mencionamos en el libro. Lo importante es que al vencer un ciudadano a una autoridad tan importante, la gente empieza a creer en el Poder Judicial
y empieza a creer en el Poder Judicial y empieza a tomar el Poder Judicial conciencia ante los ciudadanos, no solamente de San Luis, sino de todo México. Claro, se crea ahí un precedente judicial muy importante. El siglo XIX fue un siglo de revueltas, de que México quería encontrar su identidad, ya sea centralista, federalista. Viene Santa Anna 7 veces a gobernar y a regresarse, Benito Juárez a pelear, viene la intervención francesa. Realmente México tuvo muchas revueltas, mucha sangre en ese tiempo, y para el Poder Judicial también fue un proceso de creación y luego retroceso, porque venían diferentes modos de gobernar. En este tiempo también se refleja en el libro cómo fue ese proceso para el Poder Judicial del Estado. Sí, inclusive los ministros de la Corte se votaba en los estados por 2 candidatos a ministros de la Corte. Uno podría ser del estado y otro tenía que ser fuera del estado. Entonces se estudiaban los votos y así salían los ministros de la Corte. Nosotros tuvimos algunos casos de algunos funcionarios electos de Nuevo León para ser ministros de la Corte que no aceptaron ser ministros, no querían dejar Nuevo León para ir a realizar sus funciones como ministros de la Corte. Entonces, eran etapas muy difíciles del país, claro. Eran etapas muy difíciles de la población, que al grado tal que no todo mundo quería ser funcionario. Está el caso de, por ejemplo, José Alejandro de Treviño Gutiérrez, que fue el primer presidente del primer Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, que este señor fue presidente del tribunal, pero también fue gobernador. Ajá. Fue gobernador, y en ese tiempo él emitió un decreto para perseguir a los sinvergüenzas, a los rateros y todo eso, que venían aquí a Nuevo León a cometer cierto tipo de delitos. Eran los zetas viejos. Sí, entonces la lucha de la sociedad por vivir en paz y por tener tranquilidad siempre está aparejada con un buen funcionamiento del Poder Judicial. Claro. Cuando el Poder Judicial es muy eficiente, la gente tiene mucho respeto por el Estado y aparte tiene mucho respeto por la vida en sociedad. Todos los países avanzados del mundo, Estados Unidos, Europa, etcétera, tienen un Poder Judicial que no es político, pero es esencialmente justo, y eso le da a la sociedad una posibilidad de sentir tranquilidad. Por eso, estudiar el Poder Judicial y poner en el libro la historia del Poder Judicial, pues es expresar que uno de los poderes del Estado es muy importante, aunque no sea eminentemente político. Es muy importante, por eso lo debemos de cuidar, preservar y mejorar, pues porque le da un servicio a la sociedad. Es la figura del árbitro de fútbol, ¿no? El árbitro de fútbol que es bueno no se nota en el partido. Y el que es malo, pues todo el mundo sabe y le andan diciendo de cosas. El Poder Judicial por muchos años y se ha conservado, vamos a ir con una baja percepción de la gente, precisamente porque ahí se atrás resolviendo los problemas que van surgiendo. Y es cuando vienen estos problemas de grandes crisis, cuando surge el Poder Judicial, y lo hemos visto a través de nuestra historia, y en ese tiempo, pues en el siglo XIX no fue la excepción. Claro, pues ustedes saben que cuando México estaba casi desbaratado por las luchas intestinas provenientes de conceptos egoístas entre conservadores y liberales, los conservadores querían tener una capacidad financiera y económica como si fueran los españoles de la conquista, y los liberales lo que querían era que hubiera mayor libertad y que hubiera una mayor posibilidad de que la gente tuviera mayores recursos para vivir mejor. Claro. Entonces, siempre ha sido una pugna, y esa pugna es la que nos ha dividido por casi 200 años y nos ha hecho que no progresemos lo que queremos. El país ha tenido mucho progreso, pero
no como Estados Unidos, porque en tiempos de 1824 o 1810 o antes de la Guerra de Independencia, México era más importante que Estados Unidos. Era el país más importante de toda América y tenía una capacidad económica superior a muchos países de Europa. Pero llega la independencia, llega la guerra y empiezan a haber diferencias. Liberales, conservadores, somos incapaces, traemos un emperador y surge la figura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue don Benito Juárez, que él llega, toma la responsabilidad de la presidencia de la República, porque el presidente de la República había renunciado, y Juárez, como presidente de la Corte, es presidente de la República. Y estuvo luchando, y al final se triunfó con grandes esfuerzos, y se le dio una vida institucional al país con la Constitución 57 y la ley de reforma. Muy bien, vamos a hacer otro corte más aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que tenemos un correo electrónico para que se comunique con nosotros, que es dialogosjudiciales@pjenl.gov.mx. Si quiere el libro del Poder Judicial, la historia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, ahí solicítelo, nosotros con mucho gusto se lo enviamos. O poder pasar por a recogerlo al Poder Judicial, ahí le damos todos los datos. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Diálogos Judiciales estamos revisando el libro, estamos analizando el libro del Poder Judicial, la historia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, un libro muy importante para nuestra institución y yo creo que para toda la sociedad, porque todos tenemos la obligación dentro de la cultura de la legalidad de conocer las instituciones que nos propician la Administración de Justicia y también la Procuración de Justicia. Este libro, pues realmente como lo estamos viendo, es un gran esfuerzo de recopilación de esta información que estaba aislada en diferentes publicaciones y que ahora se concentra especialmente en este ámbito. Pasamos yo creo que a la etapa ya, bueno, digo, estamos dando un viaje muy de a pasos agigantados en la historia de México, hablando del Poder Judicial del Estado. Y viene el siglo XX, viene una revolución en el XVII, en un país eminentemente agrícola, con una nueva visión después de unas revueltas sangrientas que nos costaron millones de hermanos mexicanos, y viene otra vez creando una nueva nación y creando unas nuevas instituciones. ¿Cómo fue el surgimiento ahí del Poder Judicial? En la Constitución de 1917 tuvo su correlativa la de Nuevo León. En Nuevo León era gobernador en ese momento Nicéforo Zambrano y en esa época se hizo la Constitución de 1917. A mí me gustaría establecer que pues, la lucha de la Revolución Mexicana con el apóstol Madero, con los hermanos Cerdán, con los Flores Magón, con Pascual Orozco, Francisco Villa, Zapata, don Venustiano Carranza en forma muy especial desde el punto de vista constitucional, fueron los actores principales en la vida nacional. Pero en la vida local teníamos nosotros gente sumamente brillantes. Aparte que había un gobernador de una gran calidad como fue Bernardo Reyes, amigo de don Porfirio. Ese fue el único problema que tuvo, su amistad, pero era un hombre, además de inteligente, brillante, estratega, etcétera. ¿Y papá de Alfonso Reyes? Y padre de don Alfonso Reyes, el regiomontano universal, que honra que haya nacido aquí en Nuevo León. Nosotros en Nuevo León tuvimos abogados salidos de nuestra Facultad de Derecho, hoy de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, antes nomás Facultad de Derecho. Entre ellos, Santiago Roel Melo, Galdino P. Quintanilla, para mencionar dos abogados
casi de la misma generación. Yo me he puesto a estudiar el diario de los debates de la Constitución del 17 de Nuevo León y veo que la historia de Nuevo León no le ha hecho justicia, ni los abogados que estudiamos historia de Nuevo León desde el punto de vista jurídico le hemos hecho justicia a la memoria de don Santiago Roel Melo y a la memoria de don Galdino P. Quintanilla. Ellos fueron diputados locales de Nuevo León, no querían ser diputados federales, ellos querían ser diputados locales. Ellos hicieron la Constitución. Y don Santiago Roel Melo fue el primero que habló de la representación proporcional en los cabildos y en los ayuntamientos. Es decir, que en la democracia nadie gana todo, sino que debe haber participación de las minorías. Dijeron que lo que proponía Santiago Roel era muy adelantado y por lo tanto no lo aceptaron. Pero los estudios que hicieron, la participación que tuvieron en crear la Constitución, ellos y Antonio Garza y algunos otros señores ciudadanos que fueron inclusive gobernadores, como Gregorio Morales Sánchez y algunos otros, fueron muy importantes para tener la actual Constitución que tenemos de 1917, que es una Constitución también de avanzada. Sí, claro. Fue la primera Constitución liberal del siglo, sí. del siglo XX. Y ellos tienen estudios fundamentales para lograr una modernidad en la administración pública de Nuevo León, ¿verdad? Era una constitución con derechos sociales que antes no se reconocían, derecho al trabajo, a la propiedad agraria y demás, que fue el resultado precisamente de las revoluciones. Algo que considero que es importante establecer, licenciado, es que nosotros ahorita decimos, tenemos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Muy bien, pero desde la Constitución de 1825, que es la de Nuevo León, había 4 poderes: legislativo, ejecutivo, judicial y poder electoral. Ajá, sí. El poder electoral se creaba unos meses antes de que hubiera elección. Eran electos los alcaldes y los gobernadores por 2 años en un principio, después fue a 4 y luego a 6. Y entonces el poder electoral se juntaba en vecinos, hacían sus grupos y ellos eran los que tomaban la determinación, hacían el conteo de votos, se los mandaban a los cabildos y luego a los congresos, se dictaminaba y luego se enviaba a México la información. Y para presidente de la República no era un voto directo, era un voto indirecto. En fin. A través de un colegio electoral. Sí. En fin, nosotros en México, en Nuevo León en especial, tuvimos el poder electoral que desapareció ya en la Constitución del 17, ya desapareció, el Estado se encargó de la elección. Y luego ya después, en la Constitución del 17, en la Revolución Mexicana, Nuevo León aportó generales muy brillantes como Antonio I. Villarreal, como Gregorio Morales Sánchez, el general Santos, el general Anacleto Guerrero, el general Bonifacio Salinas. Son de los que me acuerdo, pero en el libro los menciono. Sí, sí. Antonio I. Villarreal sí lo expresé. Y gente ideóloga, brillante, luchadora, que se sacrificó porque la sociedad viviera un poquito mejor. Y fíjese, licenciado, que en todo ello tenía como objeto establecer también facultades al Poder Judicial. Aquí en el libro mencionamos que se elegían los magistrados y jueces por planilla. Ya en la Constitución del 17 para acá se iba a elegir gobernador y el gobernador ponía en su planilla 3 magistrados y así se elegía. Posteriormente se pusieron las planillas magistrados y jueces de primera sección y jueces de segunda sección. Los de primera sección eran los de Monterrey, segunda sección eran los foráneos, Linares, Doctor Arroyo, Galeana, China, Villaldama, Montemorelos, ¿qué era otro? Cerralbo, que son los lugares donde hubo juzgados
1600, 1700. Y posteriormente con Eduardo Olivas también se eligen por elección voto popular directo. Porque también hay una, bueno, creo que es muy innovador supuestamente que quieren hacer, de que se hagan por elección los jueces, como sucede en algunas partes de Norteamérica. Y la verdad es que nosotros ya lo tuvimos en nuestra historia y está reflejado en el siglo pasado. Sí, lo tuvimos desde 1820 y tantos. Ya es una tradición neoleonesa antigua y con el poder electoral. Y cuando Oliva se reforma la Constitución, ya no es de votación, ya son a proposición del gobernador y con decisión del Congreso. Y es como los magistrados. Para los magistrados. Y los jueces los designaba el Tribunal Superior de Justicia. Y los jueces los designaba el Tribunal Superior de Justicia. Entonces va avanzando la historia de Nuevo León, pero implícitamente va la historia del Poder Judicial. Yo les he dicho que recuerdo cuando era estudiante, el Poder Judicial casi no tenía recursos ni administraba los recursos. Me decían los jueces, perdón, decían los jueces que para solicitar papelería y tenían que andar pidiéndole a la tesorería o a la oficialía de compras, oficialía mayor creo que se llamaba, ese material. Y actualmente pues ha cambiado el sistema porque la Constitución y las leyes orgánicas se han cambiado para beneficiar al Poder Judicial de Nuevo León y dotarlo de autonomía, dado que hay una corriente universal de crear consejos de la judicatura, que el Consejo de la Judicatura, tanto federal como estatal, tiene como objeto fundamental quitarle tareas importantes a los magistrados o a los ministros de la Corte, quitarles trabajos administrativos para que el Consejo de la Judicatura realice trabajos administrativos que son menores desde el punto de vista de la función importante que tienen los magistrados. Claro. Porque la función del Poder Judicial fundamentalmente es juzgar, y eso es lo más importante. Y la función de administrar se delegó en un Consejo de la Judicatura federal y local que realice ese tipo de funciones. Y lo que se busca es que los magistrados, los ministros, realicen su función, que es la más sagrada, que es la más importante de un ser humano, el juzgar a otro y hacerlo con libertad, con justicia y, si es posible, con equidad. Muy bien. Y bueno, respetando los principios que precisamente marca el mismo Consejo de la Judicatura ahora en Nuevo León, para lograr que siempre los jueces estén avanzando en su conocimiento jurídico, actualizados y demás. Otro ámbito que me gustaría comentar así rápidamente es la cuestión de las sedes del Poder Judicial del Estado, porque muchas veces veníamos a hacer, yo me acuerdo mucho de que hacer una tradición oral del Poder Judicial, la gente que había vivido como juez, como magistrado, como abogado, y tenía la oportunidad de comentarnos cómo era el Poder Judicial antes, pues nos decía, oye, ¿dónde estaban los edificios, dónde estaban los juzgados y demás? Y siempre pues es bueno conocer ese tipo. Fíjese, licenciado, que gracias a estudios del maestro Israel Cavazos, él describe cómo era la sede del Poder Judicial, que el Poder Judicial estaba en la casa del gobernador, estaba la casa del gobernador allá en 1500 y pico, o 1600, la casa del gobernador, la casa del sacerdote y la casa del juez. Entonces, la descripción que hace el maestro Israel Cavazos, no sé si se observe, es un dibujo similar a este, que está en donde está actualmente el Palacio Municipal, el Palacio Municipal de Monterrey. Y posteriormente se va a un edificio que está en Morelos, creo que con Escobedo. Ahí estuvo la casa del gobernador y ahí estaba, en un área del gobernador, estaban los magistrados. Posteriormente pasa la sede hablo de los magistrados del Poder Judicial, con la construcción que hace don Bernardo Reyes de
del Palacio de Cantera, sí, Palacio de 1900. Gobierno. Ahí yo recuerdo de muy joven que ahí estaban los 3 magistrados, don Enrique B. Garza y el licenciado Santos y otro abogado que no recuerdo ahorita de momento el nombre. Ahí estaban los 3 magistrados. Y los jueces, en un tiempo, estuvieron donde está el edificio de la penitenciaría en Monterrey, que es enfrente de la Alameda, donde está el Cine Monterrey. Sí. Había una penitenciaría antigua. Hay una foto que ponemos aquí en el libro, donde dicen jueces penales y jueces civiles. De ahí se cambian a Villagrán y Tapia, después a Matamoros, los juzgados. Y cuando era gobernador el maestro Zorrilla, el doctor Pedro Zorrilla, que el licenciado Leopoldo González Sánchez hace el edificio del Palacio Municipal, que le llaman ahora de cristal, el Palacio Municipal se va para allá y por decreto del Congreso, del gobernador, el Poder Judicial se va al Palacio Municipal antiguo. Ajá. Cuando el maestro Jorge Treviño impulsa este edificio del Poder Judicial, no sé si se observa, Sí. este edificio del Poder Judicial, ya se vienen los magistrados y los juzgados a este lugar. Muy bien. Vamos a otro corte más aquí en Diálogos Judiciales. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos analizando el libro, viendo el libro de la historia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, un libro muy interesante que recopila cómo ha vivido el Poder Judicial de Nuevo León a través de la historia de nuestro Estado, con casos muy interesantes, casos prácticos muy importantes. En algunos casos tienen que ser bastante descriptivos de la vida social de nuestra ciudad, porque la verdad la historia puede tender de cierta manera de repente a engañarnos de alguna manera, poniendo las cosas buenas y demás, pero en el Poder Judicial vemos tal cual somos los regiomontanos, los nuevoleoneses en algún momento de nuestra vida. Estamos hablando de los edificios del Poder Judicial y ahí estamos concluyendo que el Poder Judicial, la sede del Tribunal Superior de Justicia pasó del Palacio Municipal antiguo, que está aquí en la calle de Zaragoza, y luego se cambió al nuevo Palacio de Justicia nuevo, que está en la Macroplaza, en la calle de Zaragoza, esquina con Juan Ignacio Ramón, en el año del 91. 1991, sí. Sí, y ahí está todavía. Realmente hizo un esfuerzo extraordinario el gobernador Jorge Treviño en dotar al Poder Judicial de este edificio. Y este edificio pues es cómodo, es amplio, tiene muchas cualidades, pero ha sido tan dinámica la sociedad que requiere mayores recursos para que el Poder Judicial cumpla con su función, porque recuerdo cuando había 3 salas, 4 jueces, los jueces civiles, creo que era el licenciado Genaro Salinas Quiroga, Raúl Lozano Figueroa, Polo Peña Garza y... Reinaldo de Montemayor. No, Polo Peña Garza y el licenciado Jesús Espinosa García, que fue procurador. Y los penales eran pues, el maestro El Güero Salinas, Álvaro Reyes Aurracochea, el licenciado Villarreal. Marco Antonio Leija también. Y posteriormente Marco Antonio Leija, el viejo Villarreal que le decían. Entonces era, y en las fracciones judiciales, pues en Villaldama, en China, en Cerralbo, en Linares, Montemorelos, Doctor Arroyo, Galeana, en fin, no sé si se me escapa algún otro. Y era muy pequeño el Poder Judicial. Entonces, en la actualidad, ahorita tenemos más de 100 juzgados, más de 100 juzgados, 15 salas, un gran trabajo. Mire, licenciado, usted, yo sé que tiene conocimiento, pero actualmente el Poder Judicial de Nuevo León
nada más en los juzgados, tiene más de 125,000 expedientes. Aparte de los expedientes de segunda instancia que los magistrados están estudiando, que son ya la etapa final a nivel local. Entonces, el Poder Judicial tiene mucha carga. Y dada la complejidad de la sociedad mexicana y en especial la neoleonesa, en materia penal hay una serie de subdivisiones, juez de adolescentes, jueces menores, juez de... en fin, y en materia familiar también, y en materia mercantil también. Entonces, ha crecido mucho la especialización, y gracias a las escuelas que tiene el Poder Judicial de Nuevo León, de capacitación a sus funcionarios, jueces, secretarios, y todo eso, es inclusive alentador y importante decir que hasta magistrados van a los cursos. Sí, no obstante su alta responsabilidad, se dan un tiempo y asisten a cursos de especialización, tanto los civiles como los penales, y los jueces de todo el estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Poder Judicial de Nuevo León cada vez se está capacitando y está llevando a cabo tareas importantes para mejorar la justicia. Nuevo León tiene el gran mérito de haber revivido, que creo que fue en la época del licenciado Natividad González Parás, los juicios orales. Ajá. Y el Congreso dictaminó sobre la importancia de que se lleven a cabo los juicios orales. De aquí pasaron a Chihuahua y a Oaxaca y a otros lugares. Y ahora hay una política nacional que la implementa la Secretaría de Gobernación con la Suprema Corte y con el Congreso de la Unión y con apoyo de los gobiernos y congresos de los estados para llevar hasta a lo máximo que todos los juicios vayan a ser en un futuro orales, porque son inmediatos, porque el juez conoce y porque el juez tiene una presencia física de las partes y puede tener una conciencia más real de la verdad. Entonces, Nuevo León fue el primero, pero falta que le reconozcan a nivel nacional, porque dicen Chihuahua y Oaxaca. No, fue Nuevo León el primero que inició ese proceso. Lo que pasa es que Nuevo León, como dice el licenciado Gustavo Guerrero, se ha ido poco a poco, y otros estados han querido conocer todos los expedientes, todos los juicios, me refiero en materia penal, sí. Y eso complica. Sí, sí. Y Nuevo León no ha tenido desaciertos, ha sido muy, muy exitoso. La historia siempre refleja cómo ha sido un pueblo, qué es un pueblo, y aquí la historia de Nuevo León, del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, nos refleja qué es el Poder Judicial, para qué está hecho, cómo han sido sus luchas internas y externas para la conservación de la Administración de Justicia. Y bueno, es bueno conocerlo porque aquí vamos a encontrar muchas coincidencias con el Nuevo León actual, porque la verdad podemos decir nosotros que tenemos muchos retos, que es un tiempo difícil, pero Nuevo León ha tenido tiempos difíciles y el Poder Judicial siempre ha estado ahí para ayudarlo a salir adelante. Sí, Nuevo León, el Poder Judicial de Nuevo León ha tenido épocas tan difíciles que en el 1800 y fracción, no me acuerdo el año, el Poder Judicial renunció en masa porque no les pagaban sus salarios. Y también, cuando era presidente del tribunal, don Alejandro de Treviño y Gutiérrez, él prestó su casa para que fuera el archivo del Poder Judicial, porque el Poder Judicial no tenía recursos para pagar el arrendamiento de una casa. Ahora tenemos más de 2 millones de expedientes en nuestro archivo judicial histórico nada más, y eso que solamente abarca un tiempo para acá, porque todo lo demás está en el Archivo General del Estado. Y tenemos, licenciado, expedientes, al menos datos, que en Doctor Arroyo, en Linares, expedientes de 1700 y pico, de Boca de Leones, de Villaldama, sí, antiguo Boca de Leones. Hay un expediente de 1708 que empezó, y las partes no se pusieron de acuerdo, yo creo que dejan de moverle al asunto, y se resolvió un siglo después. Era por problemas de tierras y minas, porque en Villaldama había muchas minas hace años, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues un excelente tema, licenciado. La verdad que de nuevo cuenta lo felicitamos por este gran esfuerzo, porque nos ha dado un gran regalo a todos los que pertenecemos al Poder Judicial del Estado, que va a quedar para siempre ya en nuestra biblioteca.
y que también pues, yo pienso que hay que continuar y seguir con este esfuerzo, licenciado. Un último comentario respecto precisamente a este trabajo. Licenciado, pues yo pienso que el Poder Judicial va avanzando en la cultura de la sociedad y vamos a llegar a una etapa donde debe haber una especie de gobierno de los jueces, es decir, que los jueces resuelvan todas las inquietudes y las diferencias que tengan los particulares, inclusive con el Estado. Yo creo, licenciado, que a mayor conocimiento del derecho, más respeto de la ley y más respeto de los otros. Si yo conozco dónde tengo un derecho, pues sé que no me puedo ir más allá porque violo el derecho de otros. Entonces, a mayor conocimiento del derecho es mayor respeto a la sociedad. Yo quisiera, licenciado, agradecer, aparte de a mis compañeros del Poder Judicial por encargarme esta tarea, agradecer al Fondo Editorial Nuevo León, que el Fondo Editorial Nuevo León nos ayudó a la impresión de este documento y a su revisión, porque es también un tema importante, claro. La impresión, y tuvimos mucho apoyo de la doctora Carolina Farías, con la cual estamos en contacto el Poder Judicial con ellos, porque el gobierno del Estado a través del Fondo Editorial Nuevo León y el Poder Judicial, pues estamos haciendo tareas comunes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa. Lo esperamos en la próxima sesión de Diálogos Judiciales. Muchísimas gracias.